De regreso con el programa Salud y Familia que produce y difunde Pymes Perú RTV, gracias al soporte de Compyme Internacional y sus plataformas como es Emprende Mujer, Juventud Emprende, Resurge Perú y los corredores, en el caso del corredor turístico Cunturmuyuna en Moquegua, el Plan Alto Mayo Verde y Sostenible en la región San Martín. Con todas las organizaciones que nos respaldan, llegamos a sus hogares a fin de llevarles información, orientación con invitados especiales en temas justamente de interés de las personas y de la familia, de la institución y de nuestro país. Y está con nosotros en sala, entonces nos alegramos y damos la bienvenida al doctor Wilfredo Guzmán Jara. ¿Cómo está usted, doctor? Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado Rómulo. Un gusto saludarlo y también felicitarlo por su dedicación de tanta data acerca de la salud, la familia y en este caso de Pymes Perú. Muchas gracias, doctor. Con usted hemos caminado, he estado contando a nuestro público de varias acciones que se desplegó cuando usted era presidente de CONADIS y también he contado cuando usted se encadenó en la puerta de Palacio de Gobierno, la cual dio como resultado ciertamente normas que han dado en su momento, digamos, ciertas ventajas. Pero hoy estoy viendo de una gran marcha. ¿Qué está pasando, doctor Wilfredo? ¿Estamos retrocediendo? ¿No estamos avanzando? Justamente, distinguido Rómulo, debo comentarle que en mi gestión como presidente del CONADIS logramos presupuestos por resultados y que usted también de alguna forma participó en educación, en salud, en trabajo, y que en aquel tiempo significaron 41 millones de soles y que hoy se aproximan a los 1.000 millones de soles. Pero por otro lado, también en mi gestión de CONADIS logramos que se asignara en cada ley de presupuesto para los ejercicios fiscal, en las disposiciones complementarias y finales, un dispositivo que establece que el 0,5% de los presupuestos municipales y regionales se asignen para desarrollar obras, adecuar, modificar en el campo de la accesibilidad y para operativizar financieramente a las oficinas regionales y municipales de atención a la persona con discapacidad otro 0,5%, es decir, un 1% del total del presupuesto. ¿Qué ha sucedido? Después de 14 años de existir estas disposiciones complementarias finales, el gobierno, de una manera irresponsable, negligente y demostrando una profunda incompetencia, ha sacado de las disposiciones complementarias de la ley de presupuesto esta asignación que, para que usted tenga una idea, hoy día los 26 gobiernos regionales tienen recursos de 48.672 millones de soles y los municipios del Perú 47.778 millones de soles. Si hacemos una sumatoria, significarían 960 millones de soles asignados a la discapacidad, pero que, como usted conoce, para diciembre el presupuesto va a crecer y llegarían a los 1.000 millones de soles. Eso es lo ignominioso que ha hecho el Poder Ejecutivo, presentando el proyecto de ley el 26 de agosto, el 2907-2022 PE, y por ello esta marcha pretende que el Congreso de la República, dentro de sus facultades, al discutir la ley del presupuesto en noviembre, vuelva a integrar a la ley del presupuesto del ejercicio fiscal 2023 la disposición complementaria que obliga a gobiernos regionales y locales a desarrollar lo que le he anunciado. Definitivamente, habiendo ya antecedentes de un trabajo que se ha dado inicio y que ha estado en marcha, llámese Tumbes Accesible, Ventanilla, accesibilidad a la educación, porque usted ha hecho una serie de digamos, de jornadas para informar, orientar con los sectores incluso de educación, pero todo eso demanda de presupuestos. Entonces, desde su análisis, CONADIS no está, digamos, defendiendo sus fueros. Amigo Roberto, debo denunciar un hecho muy grave. CONADIS ha dejado de actuar a favor de las personas con discapacidad, se ha convertido
en una agencia de empleo de personas sin discapacidad que provienen normalmente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El otro hecho grave es que su presidente ganó un concurso en el 2020 fraudulento con un CV falso. Su CV del señor es falso y a pesar de que eso conoce el Ministerio de la Mujer, lo mantiene. Pronto la Contraloría General de la República va a sacar un informe al respecto. Pero volviendo a nuestro tema, recuerdo mucho su labor de difusión intensa. Justamente, amigo Rómulo, logramos en aquella gestión que hoy día 265 millones se dediquen a la educación inclusiva de niños, jóvenes, en la básica regular y técnico-productiva. Para el control y prevención de la salud mental, 468 millones de soles. Y para el tema de la prevención y manejo secundario de la salud de la persona con discapacidad, más de 90 millones de soles. Todo ello ha sido fruto del trabajo de aquella gestión y que hoy el gobierno, con su acción, pretende pues eliminar los recursos financieros. ¿Y cómo van a desarrollar algún tipo de programa de servicio en los gobiernos regionales y locales si no hay recurso financiero? La gestión pública tiene que ver con tres elementos centrales: la norma. El Perú es el primer país del mundo en normas en discapacidad. Tenemos derechos constitucionales, el Acuerdo Nacional tiene 7 políticas en discapacidad, tenemos la Política Nacional Multisectorial para el Desarrollo de la Persona con Discapacidad hacia el 2030, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible con 7 objetivos con contenido de discapacidad, 5 tratados internacionales, la Ley General de la Persona con Discapacidad 29973, su reglamento, y 50 normas más. Nada de eso se implementa y se cumple. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de los funcionarios electos, gobiernos regionales, alcaldes, el Poder Ejecutivo, pero también de los funcionarios asignados, nombrados, que no quieren implementar lo que la ley no manda. Es decir, está fallando el recurso humano, que es el otro elemento de la gestión pública, y como digo, si no hay recurso financiero, entonces no funciona la norma y el recurso humano tampoco asume sus tareas. Eso significa, doctor Wilfredo, que las OREDIs y las OMAPEDs no han avanzado en implementarse a lo largo y ancho de nuestro país. Efectivamente, amigo Rómulo, existen de nombre o con ordenanzas ya desfasadas, pero no les importa asignar los recursos. Debo decirle que la ley también prevé la creación del Sistema Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS, cuyo rector es el CONADIS, y son parte de la misma los gobiernos regionales y locales, y que tienen ahí la importancia de decidir las políticas, los recursos financieros. El 16 de octubre, cae domingo, es el Día de la Discapacidad, la ministra tiene la obligación de, al Congreso de la República, informar sobre las implementaciones normativas, pero también informar sobre las ejecuciones presupuestales. Hay un programa contigo en el MIDIS para asignar una pensión no contributiva a personas con discapacidad severa y en condición de pobreza, que también es producto de la ley que, como usted sabe, fue lograda gracias a la Confenadir y a Javier Díez-Canseco a través de una iniciativa legislativa. Hoy día hay 197 millones de soles. Empezó con poco dinero, pero ahí vamos avanzando. ¿Por qué las personas con discapacidad reciben 197 millones de soles y Pensión 65 recibe más de 900 millones? ¿Qué le parece? ¿No es naturalmente una discriminación eso, por ejemplo? Ahora, eso significa que en nuestro cuadro de la vida política, nuestros políticos, nuestros congresistas y nuestros miembros del Poder Ejecutivo, incluyendo gobiernos regionales y municipales, estamos cada vez más, digamos, en retroceso, no entendiendo incluso las metas del 2030, las Naciones Unidas, no estamos entendiendo lo que es la competitividad a partir de la inclusión, la interculturalidad y incluyendo obviamente los sistemas ambientales. Eso significa que nuestro país no avanza en competitividad, va más bien en retroceso.
Efectivamente, amigo Rómulo, he podido visitar la semana pasada, por ejemplo, la región Loreto. Y Loreto, como región, tiene 2.828 millones de soles. Debió ejecutar de manera obligatoria el gobierno regional 28 millones de soles para la discapacidad. No lo ha hecho. Tienen programas presupuestales en materia de educación, 6.486 millones, 6 millones, perdón, 486. Tiene también para control y prevención de la salud mental 13.208.000 y algo realmente ridículo, 292.000 soles para el tema de prevención y manejo secundario de la salud y la discapacidad y 5.700.000 para el programa Contigo. Todo eso es una sumatoria de 64.630.000 soles. Y así le puedo referir, Ancash debe superar los 97 millones de soles. Hay situaciones que no se pueden comprender. Loreto ocupa el 30% del territorio nacional, tiene una población de 1.101.030 personas, es decir, exactamente la misma población del Callao, por ejemplo. En cambio, en el Callao los programas presupuestales reciben más recursos. ¿Por qué Loreto no? Y usted ha dicho algo muy importante, la interculturalidad. Justamente en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad y en nuestra ley, uno de los principios es la interculturalidad y también la inclusión plena y efectiva en lo social, la autodeterminación, la no discriminación, la accesibilidad, etcétera. Todo eso ya está enmarcado en los derechos que tenemos. Pero sin embargo, como usted ha señalado, las autoridades no tienen la menor intención de cumplir con las normas bajo presupuestos delictivos, porque el no cumplir con la norma significa omisión de sus funciones, rehusamiento a dar derechos y retardo de los mismos, y también discriminación que también se convierte en un presunto delito. Frente a esa realidad, doctor Wilfredo, obviamente una de las acciones, por lo que veo, es la convocatoria a esta gran marcha nacional. Pero esta marcha nacional, debo suponer que en cada región harán una réplica similar o se van a concentrar en Lima. Sí, en algunas regiones del Perú se van a dar, siendo Lima fundamental, porque como le reitero, lo único que ya nos puede solucionar este problema ocasionado por el Poder Ejecutivo es el Congreso de la República. Usted sabe que ellos tienen la potestad de modificar incluso el tema presupuestal cuando se discuta a partir de noviembre. Entonces, nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra convicción está en que los congresistas entiendan. Le debo comentar que la Confenadí le ha enviado a los 130 congresistas un oficio haciéndoles conocer, incluso les hemos demostrado el histórico legal enviando las disposiciones finales y complementarias desde el 2009 hasta el 2022. Y le hemos enviado igualmente a la ministra de la Mujer, al ministro de Economía, al primer ministro y al presidente de la República. Entonces, yo creo que las cosas están claras, son contundentes, ha habido negligencia y nuestra pretensión es que el Congreso remedie esta situación. Vamos a ponernos siempre en el lado optimista, que los congresistas y la población y los medios de comunicación incluso abran espacio para la difusión de lo que se ha hecho, de lo que existe y de lo que se puede mejorar. No retroceder, sino para avanzar. El ser un país inclusivo ayuda a ser un país competitivo, pero también hay que poner una partecita de ese otro lado de la moneda. ¿Qué pasaría si los congresistas no le dan mayor importancia a esta movilización del día 14 de octubre? ¿Qué medidas se va a adoptar en este caso la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú? Acudiremos a los fueros internacionales como la OEA, como Naciones Unidas, donde hay comités especializados en discapacidad. Presentaremos un informe sombra contra la actitud del Poder Ejecutivo y también anuncio al país a través de su programa que en el mes de diciembre
demandaremos a través de acciones de cumplimiento a los 19 ministerios del Perú y a los 26 gobiernos regionales en una primera etapa para que cumplan con el 5% de trabajo en el sector público de personas con discapacidad, y también vamos a demandar porque la norma internacional y la ley nacional indica que debemos tener cargos en la alta función pública. No hay un ministro, un viceministro, no tenemos incluso en las tareas dedicadas a la discapacidad en los distintos ministerios personas con discapacidad a cargo de los mismos, y también será parte de la demanda de acción de cumplimiento el campo presupuestal. Bien, advertido están tanto a las autoridades del Poder Ejecutivo, de los gobiernos regionales, municipales, y apelando a la conciencia y la responsabilidad de los parlamentarios. Dicho sea de paso, hay que reconocer que nuestro invitado, el doctor Wilfredo Guzmán, incluso él ha estado prácticamente un paso dentro del Parlamento. Además de haber sido presidente de CONADIS, él fue accesitario al Congreso de la República. Y sus batallas ha hecho mucho más allá de un congresista. Usted fue presidente a nivel mundial, recuerdo, Wilfredo, la Organización de las Personas con Discapacidad. Efectivamente, amigo Rómulo, y nos conocemos pues de largo tiempo. Usted también en su actividad difusora del tema de la discapacidad. En el 2007, el 8 de septiembre, fui elegido en Seúl, Corea, presidente de la Disabled People International, Organización Mundial de Personas con Discapacidad, y también tuve la ocasión de ser presidente de la región latinoamericana de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad. En la actualidad, amigo Rómulo, me dedico a litigar, soy abogado litigante. Tengo varios casos, sobre todo de personas con discapacidad que han sido despedidas de sus trabajos y otros más. Y tengo una preparación académica, he estudiado un doctorado, una maestría, además de abogado, soy administrador de empresas. Ciertamente, experiencia, conocimiento, liderazgo, visión, proyección al futuro, todo eso está. Así que para adelante. Y desde Pymes Perú RTV, como siempre, sumados a difundir justamente estas capacidades que el Perú lo necesita y que no debemos de permitir, ciertamente, que atropellen a aquellas mujeres y hombres que por desconocimiento, y quiero hacer uso de un término, o por ser ignorantes de la norma, dedíquense un poquito a leer, a entender, a revisar y a atender las exigencias de esta población. Muchísimas gracias, doctor Wilfredo Guzmán. Los agradecimientos del caso y felicitarlo porque siempre usted está favoreciendo en sus programas que se conozca sobre el tema de la discapacidad que vive tan relegada en el peor de los ostracismos. Muy amable. Bien, amigas, amigos, hemos llegado a la parte final del programa de esta noche en Salud y Familia. Sin duda, confiamos en tener eco y seguiremos compartiendo los siguientes programas qué resultados obtenemos.